Es importante que sepamos que hay 7 fiestas principales que se celebran en Israel. No son fiestas religiosas, no son tampoco nuestras fiestas, son las fiestas de Dios y son las fiestas que Dios constituyó para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y son festividades santas, ¿no? Todas las fiestas nos enseñan del Mesías, del Señor, ¿verdad? Y de su pueblo. Y todas las fiestas nos enseñan cómo debemos caminar en cierta manera, ¿no? Cómo debemos relacionarnos con Dios y Él es quien las convoca y quien proclama, ¿no?, sus fiestas, ¿no? Y Jesús mismo participó de esas fiestas. Jesús mismo viajó a Jerusalén para celebrarlas, ¿no?, como vamos a leer en esta mañana. Son memoriales, son recordatorios para no olvidar el plan de Dios y son recordatorios también para nosotros, que somos pueblo suyo, que somos su iglesia. Dice la palabra, oye, oh Israel, ¿no?, que constantemente el Señor dice, oye, oh Israel, ¿no? No te olvides, recordar quién es Dios y qué quiere Dios para su pueblo, para su iglesia, ¿no? En estos días se celebra la fiesta de la Pascua en todo el mundo, lo que comúnmente llamamos Semana Santa, ¿no? Pero bueno, no tiene ninguna identidad ese nombre, porque la Semana Santa es la Pascua grecorromana, pero no es la verdadera Pascua que el Señor constituyó, ¿ya? Y es una de las fiestas principales del pueblo de Israel, que conmemora, pues como sabéis, que conmemora la Pascua, pues que en Egipto celebraron la primera Pascua, en Éxodo capítulo 12, lo pueden leer, no lo vamos a leer ahora, y en esa primera celebración de la primera Pascua lo que sucedió fue que el pueblo de Israel fueron liberados ¿de qué? De la matanza de los primogénitos, ¿no? De la matanza de los primogénitos. Es decir, no perdieron la primogenitura que simboliza tener la herencia, porque solo el primogénito tenía derecho a la herencia, era el que heredaba, y simboliza estar en el unigénito, que es Jesús. Jesús es el unigénito, y los que estamos en Él, pues ya tenemos una herencia con Él. Amén. Desde la fiesta de la Pascua comienza el miércoles. Esta semana coincide, la Semana Santa grecorromana coincide con el Pesaj, o con la Pascua judía, que comienza el miércoles al atardecer y dura 7 días, ¿no? Desde el día 6, 5, 6, hasta el día 13, ¿no? Y este año coincide, ¿no? Y la fiesta de la Pascua, ¿cómo comienza? Pues comienza con otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Eran 7 días en los cuales se conmemora pues, las primicias de las primeras espigas, ¿verdad? Los primeros granos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él es la primicia, Él es el primero que va al cielo después de resucitar de los muertos. Él fue la primicia, Él fue el primogénito, el primero que ascendió a los cielos después de resucitar. Y entonces, en esas fechas se cosechan los primeros granos y después, 50 días después de la Pascua, viene la fiesta de... ¿Cuál? Nadie sabe. Estoy hablando en chino. Qué pena que no saben. Después de la Pascua, 50 días después, ¿cuál es la fiesta que viene? Nadie sabe. Pentecostés. Penta
quiere decir 50, Pentecostés. 50 días después de la Pascua viene la fiesta de la gran cosecha del Pentecostés, que celebra el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Hay que estudiar un poco la historia bíblica. Qué poco estudiamos la Biblia, qué poco nos interesa la historia bíblica, qué poco nos interesa el pueblo de Israel. Israel es el reloj del mundo. Hay que mirar a Israel. Israel es el reloj del mundo, y si no miramos a Israel y lo que pasa en Israel y deberíamos conocer un poco la cultura de Israel para saber pues interpretar algunas escrituras, ¿no? Yo no digo que todos tienen que visitar Israel, porque igual no está al alcance de todos, ¿verdad? Pero cuando uno visita Israel y camina por los lugares por donde caminó Jesús, pues las escrituras se abren en cierta manera, ¿no? Pero aunque no vayas a Israel, se puede estudiar la historia del pueblo de Israel, y entonces no tendrás más claras algunas cosas, ¿no? Pero si no tienes interés, pues tu conocimiento quedará velado, quedará en oscuridad. Y conocer siempre es bueno, leer, investigar. Cuanto más uno lee y más se instruye, no quiere decir que sepa más, porque a veces no se trata del conocimiento, pero sí de una revelación a la luz del Espíritu, ¿no? De la palabra, ¿no? Entonces, todos los evangelios hablan de la Pascua. Los 4 evangelios narran la celebración de la Pascua que tuvo Jesús. Los 4 mensajes son muy parecidos, pero tienen algún matiz diferente, y vamos a tomar en esta mañana Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, donde vamos a leer este texto. ¿Cuántos dicen amén? Verso 12 dice, Marcos 14, 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como el Señor les había dicho. Y entonces prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Como he dicho antes, la fiesta de la Pascua dura 7 días, comienza, no lo voy a repetir, es una semana
Y aquí vemos cómo sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que celebremos la Pascua, para que comas la Pascua? Hoy le podías hacer, o nos podíamos hacer esa misma pregunta en esta mañana. ¿Dónde quiere el Señor que comamos la Pascua, ¿no? ¿Dónde quiere el Señor que comamos el Cordero? Él es el Cordero pascual, Él es el Cordero que representa el Cordero que tuvieron que comer el pueblo de Israel en Éxodo 12, cuando celebraron la primera Pascua. Dice que tenían que matar, por cada familia, tenían que matar un cordero, el mejor cordero del rebaño, que no tuviera tacha, que no tuviera ninguna quebradura, nada, ningún daño, y lo tenían que matar para comer cada familia, ¿verdad? Y luego tenían que rociar con la sangre del cordero los dinteles de las puertas de sus casas, para que cuando llegara la noche y pasara la plaga de los primogénitos, cuando el ángel de la muerte dice que pasaría, cuando vería la sangre en los dinteles de las puertas, entonces pasaría de largo y la muerte y el ángel de la muerte no les alcanzaría. Esa fue la plaga de los primogénitos. ¿Cuál fue la plaga de los primogénitos? Fue la muerte de todos los primogénitos, excepto de las casas en las cuales estaría rociada con la sangre del Cordero, ¿no? Hoy ya no tenemos que hacer eso, porque ya Jesucristo fue inmolado. Él es el Cordero sin mancha, sin pecado, sin arruga. Él es el Cordero perfecto, listo, que fue expiado y en expiación se dio para que nosotros ahora pudiéramos tener ese beneficio de la sangre de Cristo rociada que Jesús derramó en la cruz del Calvario, ¿no? Ese es el símil, ¿no?, de todo esto, ¿no? Pero estaba diciendo, ¿dónde quiere el Señor que comamos el Cordero, ¿no? Porque es muy importante comer. De hecho, en ese texto dice, ninguna cosa leudada comerás de él. Dice, comeréis el Cordero. Dice, hasta las entrañas, con hierbas amargas lo comeréis, dijo el Señor. O sea, era un Cordero de sufrimiento, con hierbas amargas. Y tenían que comer todo el Cordero, dice, hasta las entrañas. O sea, no podían dejar absolutamente nada del Cordero pascual, ¿no? Y es muy importante comer el Cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y el lugar donde Dios quiere que lo comas, porque hay muchos lugares donde se puede hoy en día comer la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde se puede escuchar la palabra de Dios. Pero no se puede comer en cualquier lugar. Hay personas que comen de todo, ¿verdad? A mí me llegan algunos hermanos que me envían videos de predicadores de todo lado, escuchan doctrinas de todo lado, escuchan mensajes y tienen una mezcla, un popurrí en sus vidas. ¿Por qué? Porque no comen lo correcto, ¿verdad? Y no disciernen dónde está el verdadero Cordero. Yo no escucho ciertos mensajes, no necesito escuchar a algunos predicadores que traen doctrinas de engaño, doctrinas nuevas, doctrinas que cada vez vamos a ver cómo algunos empiezan a declarar algunas cosas, algunos cantantes, no voy a mencionar nada, ya habrán escuchado, están ya haciendo y diciendo cosas que son señales de la apostasía, del humanismo, ¿verdad?, que se ha metido en la Iglesia, de la poca identidad de tener un modelo perfecto, ¿verdad?, en sus vidas, ¿verdad?, y tanto ir de aquí para allá, tanta cosa y tanta, pues al final interpretan incluso mal las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿dónde quiere que lo comas? Porque no se puede comer en cualquier lugar, porque se habla de Jesús en muchos lugares. Se habla de Jesús en muchos medios. Hoy con los medios de comunicación pues escuchamos de todo, ¿no? Pero ¿se puede comer de todo? No se puede comer de todo. Cuidado con lo que comemos. Debemos discernir, ¿verdad?, dónde comer el Cordero, ¿no? Porque no olviden que
cada uno de nosotros pues somos lo que... ¿Qué? ¿Lo qué? Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y esto tiene que ver con una buena alimentación y con una sana doctrina. Porque hay muchos restaurantes donde poder comer. Y la iglesia es un lugar donde venimos a comer, en cierta manera, a comer el cordero, ¿no? Deberíamos venir a algo más, pero sí venimos a comer el cordero, en cierta manera. Y el pastor, cuando predica, pues es como el cocinero que está cocinando un plato para servirlo, ¿verdad? Y buscas los ingredientes para servir el plato, pues que sea bueno para el alimento, ¿no? de las personas, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un buen pastor, dar un buen plato de comida, no dar un plato cada vez. Ayer veía unas noticias de Europa en la cual cada vez se cocinan menos alimentos frescos, ¿verdad? Por comodidad, por falta de motivación. Decía, ¿cuáles son los motivos de no cocinar alimentos frescos? Pues falta de esfuerzo, falta de motivación, porque ya la gente pues se cansa de todo, falta de motivación, falta de tiempo, falta de motivación, de comodidad, que todo va muy rápido, que no hay tiempo. Entonces cada vez se comen más alimentos precocinados y se consumen menos alimentos frescos, ¿no? ¿Por qué? Porque un alimento fresco tienes que cocinarlo y lleva mucho más tiempo que un alimento precocinado. ¿Pero qué es mejor, un alimento fresco o un alimento precocinado? Entonces, qué bueno, ¿no? Cuando busca los ingredientes para servir el plato que estamos cocinando. Qué bueno dar de comer para el cuerpo y para el alma. ¿Has visto qué felices son los cocineros? Los cocineros suelen ser personas felices, ¿no? Igual no todos, no me puedo equivocar, pero ¿has visto esos cocineros gordos, ¿verdad? Con cara risueña, ¿verdad? Con su delantal y su... ¿verdad? Bueno, eso era antes, ¿no? Ahora los cocineros estos de la alta cocina y de la cocina de autor ya no tienen ese perfil, tal vez, pero no tenemos la imagen del cocinero como alguien con cara feliz, ¿no? ¿Verdad? Porque en la buena cocina está la variedad, ¿no? Diferentes platos, ¿no? Pero no es necesario ir de... Claro, a nadie nos gusta comer lo mismo todos los días, ¿no? La buena cocina está en la variedad, ¿verdad? En cambiar los platos, porque comer todos los días lo mismo, pues al final pues uno dice, otra vez lo mismo, si ayer comí esto, si ayer, otra vez, ¿no? Pero no es necesario ir de flor en flor o ir de restaurante en restaurante, ¿no? Cuando alguno encuentra un buen restaurante, ¿qué hace? Ya no busca más, ¿verdad? Dice, aquí me dan bien de comer, aquí la comida es rica, ¿para qué voy a buscar otro sitio y me voy a arriesgar a que me saquen un plato que luego esté horroroso, que no se pueda ni comer? Pues he encontrado un buen restaurante, pues allí voy a comer, ¿verdad? He encontrado una buena iglesia, allí voy a comer. He encontrado una sana doctrina, de esa sana doctrina me voy a alimentar, de ese ministerio. No voy a comer comidas de otros ministerios para llenar mi cabeza, para llenar mi corazón, para llenar mis sentimientos, para llenar mis emociones. No, voy a comer la sana comida que necesito comer, ¿verdad? Y yo creo que en este ministerio, gracias a Dios, el Señor nos ha dado palabra, y palabra abundante, y palabra muy sana. Y tenemos un gran privilegio que muchos no lo valoran, ¿verdad? Porque no lo valoran porque escuchan otro tipo de... Entonces quiere decir que no valoran la comida o la doctrina que Dios nos ha dado en este ministerio. Creo que tenemos una doctrina totalmente sana, alineada totalmente a los evangelios, a la palabra, con una revelación muy clara, y creo que estamos en la verdad, en la certeza, ¿no?
Entonces, ¿para qué buscar más, no? Entonces, hermanos, pero bueno, para no desviarnos del tema, dice el verso 13, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Qué hermosa palabra, ¿no? Difícil tal vez de interpretar, ¿no? Pero cuando Dios quiere preparar la Pascua en casa de alguien, lo primero que se preocupa es de ver si en esa casa tienen ¿qué? Tienen agua, amén, tienen agua. ¿Sabes por qué? Porque el agua es la que limpia, ¿verdad? En esos días los israelitas, los judíos, tienen que examinar la casa durante 7 días de una forma minuciosa. No puede haber en el suelo ni una miga de pan, por decirte algo, que se pueda leudar. O sea, tiene que estar la casa totalmente limpia. Los utensilios de la casa tienen que estar totalmente limpios. De una forma minuciosa tienen que preparar la Pascua y tienen que limpiar. No puede haber nada leudado, nada fermentado en la casa, no puede haber nada, es decir, todo tiene que estar totalmente limpio, totalmente purificado, no puede haber nada de suciedad y durante esos 7 días preparan y limpian y examinan la casa de una forma minuciosa para que no haya ni una poco de levadura, nada fermentado, nada que pueda leudar, ¿no? Entonces, pero para eso hace falta agua, ¿no? Y por eso la Escritura en Éxodo 12 dice, por 7 días, dice el verso 19, dice, por 7 días, dice, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, Éxodo 12, 19, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, dice, será cortado de la congregación de Israel. Dice, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Claro, este hombre no tenía agua en la casa y por eso iba con un cántaro de agua para poder lavarse todos los miembros de la casa y lavar todos los enseres de la casa con agua, ¿no? El que no tiene agua en su casa, pues va a buscar agua al manantial o a la fuente, pero no se queda sin agua si quiere vivir de una forma higiénica, ¿verdad? No se queda sin agua. Cuando nos cortan el agua, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar agua de alguna manera. No podemos vivir sin agua. El hombre necesita el agua, ¿no? Y todo eso simboliza lo que es la limpieza del alma, la limpieza del corazón, la limpieza de la mente, ¿no? Cuando Pedro se niega y en cierta manera se extraña de que Jesús le lavara los pies y le dijo, tuvo la osadía de decirle a Jesús, no me lavarás los pies, jamás, ¿no? Y Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, lávame no solo los pies, sino también mis manos y hasta la cabeza. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero añadió algo que dijo, aunque no todos, porque no todos estaban limpios, porque había allí uno de todos ellos que no estaba limpio. ¿Quién era? Judas. Pero, ¿y por qué los pies? Pues porque cuando caminamos, ¿qué es lo que más nos ensuciamos? Los pies, ¿verdad? En esos tiempos no teníamos zapatos, no teníamos botas, caminaban con unas sandalias, con los dedos descubiertos, y las carreteras no eran asfaltadas, era pura tierra, pura arena, entonces se llenaban los pies, ¿verdad? Y lo primero que hacían cuando llegaban a una casa, la sirvienta, las mujeres, que eran las que servían, eran las que lavaban los pies a
a los caminantes, a los peregrinos, ¿verdad? Y eran lo primero que hacían, porque no solamente lavar los pies te produce higiene, sino que también produce ¿qué? Descanso. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos has metido los pies alguna vez en remojo, verdad? En agua ahí un ratito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se produce? Descanso, ¿verdad? Entonces, limpieza y descanso. Cuando nos lavamos, el Señor produce en nosotros limpieza, pero también produce ¿qué? Descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque alguien que está sucio puede tener descanso. No. Nadie se puede acostar, ¿no? Vienes de trabajar todo sucio, ¿verdad? De mugre, habiendo sudado ahora con el calor que hace, ¿verdad? Y te metes a la cama, ¿podrás descansar? Es imposible, porque te va a picar el cuerpo, horrible, ¿verdad? Pero pegas una ducha, te lavas, te limpias y entonces puedes descansar, ¿no? Vamos a seguir leyendo, versos 14 y 15 dice, ¿y dónde entraré? Y donde entrare, decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento alto? Bueno, el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Aquí nos enseña que el plan de Dios es celebrar la Pascua ¿en dónde? En nuestra casa, ¿no? Que haya un aposento alto en tu casa para celebrar la Pascua. Debe de empezar por tu casa, el lugar principal donde Dios quiere que celebremos la Pascua es en nuestra casa, en nuestra propia casa, en nuestra intimidad, en el aposento. Y qué curioso que dice, decid al Señor de la casa. ¿Por qué al Señor de la casa? Decid al Señor de la casa, porque ¿quién es el Señor de tu casa? ¿Quién gobierna tu casa? Él es el Señor de la casa. Decid al Señor de la casa, ¿no? ¿Dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua? Jesucristo. ¿Dónde estaba el aposento alto donde Jesucristo tenía que comer la Pascua con sus discípulos? ¿Verdad? Dejar entrar en tu casa a los discípulos de Cristo, ¿no? ¿Has invitado a los siervos de Dios a tu casa o les cierras la puerta a los siervos de Dios cuando quieren entrar en tu casa? Hay personas que cierran la puerta, ¿verdad? Cuando quieres entrar en sus cosas íntimas, ¿verdad? Dicen, no, esto es mío, es mi corazón y yo no te voy a abrir mi corazón a ti. Yo voy a cerrar la casa, ¿verdad? Porque no voy a permitir que... Cierra tu corazón a aquellos que te vayan a invadir, pero abre tu corazón a aquellos que te vayan a bendecir. ¿Cuánto dicen amén? Aquellos que te vayan a ministrar, que te vayan a corregir, que vayan a sacar de ti algo que tiene que ser corregido, que tiene que ser cambiado. Pero no nos gusta que los siervos de Dios hurguen en nuestro corazón, porque ya nos creemos que nosotros ya sabemos, que yo puedo cuidar de mí mismo, que yo sé, y a veces cerramos la puerta. Yo me he topado con muchas personas que cierran la puerta de su corazón, que no son transparentes, que no son sinceros, y una persona que es así no puede recibir. Estás estorbando la administración del Señor, estás impidiendo que Dios se acerque en cierta manera a ti, ¿no? Y dice, no, yo con el Señor, yo tengo hilo directo, comunión, no tengo un teléfono que tiene una línea directa con el Señor, no, pero a veces el Señor pone en el camino siervos de Dios para llamar a la puerta de nuestro corazón, para que les abramos la puerta y puedan entrar. El sacerdote en tiempos bíblicos tenía que examinar, ¿qué? La lepra, ¿verdad? La llaga, la lepra, ¿verdad? Y era el sacerdote el que dictaminaba si en esa casa había lepra, si en esa había suciedad, si en esa pared había... Y si era así, tenían que hacer un rito de purificación y era el sacerdote el que dictaminaba, hay lepra en esta
en esta casa, hay lepra en esta vida, hay lepra, ¿no? Pero a veces cerramos la casa, ¿verdad? Y abrimos la casa a otro tipo de invitados, en vez de invitar a los siervos de Dios, que lo que te van a hacer va a ser bien, ¿no? Desde el principio de nuestro ministerio el Señor nos mostró que teníamos que abrir las casas, ¿verdad? Y hasta ahora nuestras casas siguen abiertas, ¿no? A veces incluso hasta a gente que es inoportuna, ¿no? Hay una parábola que dice que si alguien viene a medianoche, ¿no?, por su importunidad y por a cualquier hora, ¿no?, que no son discípulos de Cristo, pero igual un día pueden serlo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, seguimos leyendo. Dice, fueron sus discípulos, verso 16, y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Te imaginas sentados a la mesa y que Jesús diga, uno de vosotros me va a entregar, ¿verdad? Uno de vosotros me va a entregar. Es algo bien fuerte, ¿no? Aquella situación. Estaba Jesús en la intimidad con los 12, celebrando la Pascua, iban a cenar, iban a comer, ¿verdad? Y de repente, cuando se sientan a la mesa y mientras comían, Jesús les dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, ¿verdad? Y estas palabras pueden volver a resonar en medio de los tiempos que vivimos, ¿no? Uno de vosotros, o dos, o tres, siempre hay un Judas o varios Judas, ¿no? Qué terrible sensación, ¿no?, tendrían los discípulos cuando empezaron a mirarse el uno al otro diciendo, ¿seré yo? Y otros decían, ¿seré yo? Y se miraban unos a otros y empezaron a decirse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Es decir, empezaron a dudar. O sea, no tenían claridad de quién era el traidor, de quién estaba hablando Jesús, porque si alguno sabe no realmente quién es, ¿verdad? No teme, y no tiene que decir, seré yo, ¿verdad? Si yo no he pensado en entregarte en ningún momento, ¿no? Pero a todos les entró cierta incertidumbre, cierta duda, cierta inseguridad, porque se vieron confrontados y dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y esto me hace pensar, ¿no?, que si yo te haría una pregunta, ¿usted está seguro de lo que va a hacer mañana? ¿Quién está seguro de lo que va a hacer mañana? ¿Nadie? ¿O dentro de un mes? ¿O dentro de un año? ¿Quién está seguro de lo que va a hacer? Ay, amigo, eso nos tiene que llevar cada día a vivir agarrados a los cuernos del altar, ¿no? Como se agarraba a los cuernos del altar y no soltarse, ¿no? Eso es lo que nos lleva a vivir cada día en temor y temblor, ¿verdad? Asidos de la gracia de Dios. Y por eso no descuidamos, dice, una salvación tan grande. No vaya a ser que mañana acabemos siendo uno de esos que terminamos entregando a Jesús en cierta manera. No lo vamos a entregar como hizo Judas en ese espacio, ¿no? Pero sí también podemos entregar a Jesús con nuestras vidas en cierta manera. Y por eso en el Evangelio no se puede vivir por eso la doctrina no quiero entrar en ese tema doctrinal de salvos, siempre salvos. No sé si usted piensa que la salvación no se puede perder, porque ya estamos predestinados, porque ya fuimos predestinados desde que aceptamos al Señor, ya somos salvos de por vida y hagamos lo que hagamos,
no vamos a perder la salvación. Hay muchos que piensan eso, hay muchas iglesias que predican eso. Claro, son permisivos, aceptan la homosexualidad, aceptan un montón de cosas porque, bueno, si ya somos salvos, hagamos lo que hagamos, no vamos a perder la salvación. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, pero yo te recomiendo que no creas en esa doctrina de salvos siempre salvos. La salvación se puede perder, ahí queda la pregunta. Usted verá si dice sí o dice no. Yo creo que sí se puede perder la salvación. Entonces, porque esa doctrina es una doctrina engañosa, de permisibilidad, de justificación, ¿verdad? Para justificar nuestros pecados, decimos, no, si ya el Señor me salvó. Yo me convertí al Señor y estoy predestinado ya. He sido llamado para salvación y vida eterna ya. Pero cuida tu salvación. No sea que habiendo sido heraldo para otros, tú mismo vengas a ser eliminado. Eso dijo Pablo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? No sea que nos deslicemos, dice la Escritura. Hay muchos textos que hablan del peligro de no alcanzar la corona, de no alcanzar la meta. Así que la salvación no es algo vitalicio, ¿verdad?, que sea de por vida. Cada uno puede pensar, pero yo te recomiendo que seas estricto en eso, ¿no?, en cuanto a ocuparos de la salvación con temor y temblor. Entonces, verso 19, ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a uno, seré yo, y el otro, seré yo. Uno a uno comenzaron a decirle, ¿no? Llevaban 3 años con Jesús, viéndole hacer milagros, siendo enseñados por Jesús, habiendo experimentado con Él. Y sin embargo, cuando dice, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, todos ellos comenzaron a entristecerse y a decirse el uno al otro, seré yo, yo voy a acabar haciendo eso. Yo también puedo terminar así, pensarían, ¿no? Y todos nosotros podíamos preguntarle a Jesús por qué estamos celebrando la Pascua, ¿no? Esta Pascua, este Cordero, ¿no? Y antes que entregar a Jesús, dice el texto, dice, mejor le hubiera, dice, no haber nacido, no hemos leído, ¿no? Y entonces, antes que ser un traidor, antes que entregar a Jesús, pues no sé qué le podríamos decir al Señor. De cada cual que le diga al Señor lo que crea más conveniente, ¿no? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. El más, y a veces puede ser el más religioso, el que parece que siempre está diciendo, Señor, Señor. O sea, cuando alguien sea tan religioso, ten cuidado, o tengamos cuidado. El Señor me ha dicho, cuidado, cuando veamos a alguien que se empeña en mostrar su religiosidad o su espiritualidad o su... cuidado, amigo, esa notoriedad que quiere manifestar, a veces es la misma inseguridad que tiene acerca de sí mismo, ¿no? Hay personas que cubren sus carencias queriendo mostrar algo mayor, pero es para cubrir una carencia, una afección, y quieren de esa manera cubrir, ¿no?, ¿verdad? Entonces, la religiosidad insistente es un síntoma grave, ¿no? Así era Pedro, y resulta que le niega 3 veces a Jesús la misma noche, pero no es lo mismo, yo creo, entregarle que negarle, ¿no? O que traicionarle, o venderle incluso, que fue lo que hizo Judas, ¿no? Hay una gran diferencia.
Y esto es importante que quede claro el día de hoy, pues seguro que todos nosotros le hemos negado alguna vez a Jesús. Si no lo has hecho con tu boca, lo has hecho con tus actos, con tu vida, con tu comportamiento, con actitudes, o sea, negamos a Jesús constantemente, ¿no? Con nuestros pecados, o sea, negamos a Jesús, no lo negamos abiertamente con la boca, porque dice que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está muy bien. Claro, yo voy a confesar a Jesús delante de los hombres para que el Señor me confiese delante del Padre. Pero, dice, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero no creo que esté hablando solamente de negar a Jesús con la boca, de decir, no, Jesús no existe, Jesús no esto, Jesús no aquello, no. Está hablando de negar a Jesús con sus hechos, dice la palabra, con sus hechos lo niegan. ¿Ya? Con sus hechos lo niegan. Podemos negar a Jesús con nuestros hechos. Y de hecho, negamos a Jesús infinidad de veces con nuestros hechos, con nuestras actitudes e incluso con nuestras palabras, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hacer. Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, le negamos y le negaremos en alguna ocasión, pero que nunca lleguemos a entregarle, ¿verdad? A la verdad, el Hijo del Hombre, verso 21, va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese no haber nacido. Y no se refiere solo a Judas, está hablando del hombre en general, porque Judas no es el único hombre que ha entregado a Jesús. Esaú vendió su primogenitura, ¿verdad?, por un plato de legumbres, y entregó al primogénito, entregó la herencia, es como si estaría entregando fue un profano, dice la Escritura. Dice, no sea que haya algún profano como Esaú, que por un plato de legumbres vendió su primogenitura, pisoteando la obra de Dios, ¿no? La herencia de Dios, ¿no? Buena le fuera a ese hombre no haber nacido, ¿no? Entonces, luego empezó a celebrar, como hemos leído, la Pascua, bendijo el pan, bendijo la copa. Escúchame bien, a continuación, después de eso, comienza la negación de Pedro, donde Pedro, eufórico, le dice al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, yo iré contigo incluso hasta la muerte. Es una demostración de esa religiosidad sentimental, emocional, ¿verdad? Porque es muy fácil decir Señor, Señor, pero no es tan fácil dejar que Él nos gobierne, que gobierne nuestra vida y se enseñoree completamente de nuestras vidas. Porque palabras no son hechos. Es fácil hablar, pero vivir cada día la vida que Cristo nos manda a vivir no es tan fácil. Y vemos que Pedro le negó 3 veces, pero no le vendió por dinero como Judas, porque vender el cuerpo de Cristo es la peor prostitución que un siervo de Dios puede hacer. Vender el cuerpo de Cristo por dinero es hacerse reo de esa mancillación, ¿verdad?, de esa vejación sufrida por Cristo. Eso es ultraje, ¿no? Pedro dijo, yo no le conozco, yo no conozco a ese hombre, por cobardía, porque no estaba lleno del Espíritu Santo, no había recibido todavía el poder, no tenía la autoridad, no tenía el poder, aún tenía miedo a ser martirizado, tenía miedo al martirio, tenía miedo a morir con un mártir, no tenía todavía la dinamis, la potencia que les dio el Señor cuando dijo, esperad en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces recibiréis poder. Ahí sí, después de eso ya los discípulos estaban preparados para el martirio o para cualquier cosa que pudiera venir, pero antes no, y Pedro lo demostró. Fue un cobarde cuando una mujer
criada le acusó en el patio del soldado romano, le dijo, ¿tú eres de los que estaba con ellos? Y dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Una simple mujer, una sirvienta, le confrontó y Pedro se acobardó de tal manera que dijo, no, yo no conozco a ese hombre, y se mezcló con los soldados romanos queriendo disimular y se puso con ellos a calentarse del mismo fuego que ellos, ¿no? Para pasar desapercibido, ¿no? Hay de aquel que le entregue, ¿no? Porque entregarle, además de venderle por dinero, es como acusar al Señor, ¿no? Yo creo que entregar a Jesús es como decir, no, el Señor es culpable, como culpar a Dios de lo que sucede, de lo que nos sucede, eso es blasfemar contra Dios, no contra Cristo. Y por eso Judas, después de venderle, después de entregarle, para que fuera ajusticiado por 30 monedas de plata, después fue a querer, como sabéis, devolver las 30 monedas, ¿no?, a los romanos, ¿verdad? Porque se sintió tan condenado que dijo, quiero quitarme esto de encima, este peso de encima. Y fue con las 30 monedas a devolvérsela a los romanos, pero el soldado romano o las autoridades romanas, ¿qué pasó? Que no se las aceptaron, porque ellos mismos sabían que eran monedas con precio de sangre, ¿no? Porque ellos mismos sabían que habían matado a alguien que no era culpable. Ellos lo sabían perfectamente, entonces no se querían manchar tampoco con aquellas monedas. Y entonces cuando Judas les suplicó y les quería devolver las monedas pensando que así iba a pagar su culpa, entonces las autoridades romanas le rechazaron, le dijeron, no queremos esas monedas, vete de nosotros. No se las aceptaron, porque eran tan rectos y tan buenos que no se querían contaminar con tal precio de sangre. Qué hipócritas, ¿verdad? Te matan y luego ellos se quieren justificar y lavar las manos como buenos, ¿verdad? Y Judas entró en tal desesperación que arrojó las monedas al suelo y después dice que se ahorcó y se le reventaron las entrañas, ¿no? Ese fue el final de Judas, ¿no? Qué terrible, ¿no? Vamos a ver de 1 Corintios, capítulo 11, para terminar. Dice, porque yo recibí, esto es lo que leemos cuando tomamos la Santa Cena el primer domingo en la iglesia, que lo hacemos como una costumbre para recordar, como un recordatorio, pero que tiene una importancia altamente importante, diría yo, y muchos pues no lo consideran, pero quiero un poco hacer algunos matices de esto rápidamente. Dice, porque yo recibí, verso 23, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando participamos de la Santa Cena, Jesús está simbolizando el partimiento del cuerpo, azotado, molido y herido, simbolizando el sacrificio del Cordero Santo y Pascual, y nos dice que lo hagamos como un recordatorio, para que nunca nos olvidemos, porque el que se olvida de tal sacrificio, pues lo ha olvidado todo, ¿verdad? Y esta copa es el nuevo pacto, ¿verdad?, de la sangre, el pacto de la gracia, la misericordia, el regalo del don de Dios, el don de Dios que es Jesucristo. El don de Dios no es la ley es el castigo, el don de Dios es el perdón de Dios a través de Jesucristo, y ese es el nuevo pacto de su sangre que la escribe en nuestros corazones, no en las tablas de la ley, no en las tablas de madera, sino en nuestro corazón para vivificarlas y obedecer su palabra por medio de la sangre de Cristo como templos de Él. Y de ahí viene lo que hacen los carniceros israelitas para comer el cordero, ¿no? La comida kosher que llaman, que es totalmente limpia. Tienen que desangrar los animales
de manera que no quede nada de sangre en su cuerpo. Y es impresionante el proceso rabínico, ¿no?, que hacen. Ninguna comida de Israel, tiene el sello, el certificado, el sello kosher, si no ha sido inspeccionado el animal antes por un rabino especializado que certifica que la matanza se ha hecho correctamente, sin dolor y además sin contracciones. No podían contraer ningún hueso, ningún músculo del animal, porque cuando hay una contracción del músculo, la carne se queda dura y la carne se queda rígida, y además con derramamiento de toda la sangre, hasta la última gota de la sangre. Y así fue como murió Jesús, sin contracciones, como un cordero, sin queja. Dice que como cordero fue llevado al... Enmudeció y no abrió su boca, enmudeció. Ay, amigo, ¿tú has estado a veces en la matanza de un cerdo? ¿Quién ha estado? Es horrible. El grito, el cerdo grita, chirría, vamos, hace un escándalo que vamos, que... Pero ¿cómo muere el corderito? ¿Verdad? No dice nada, tuerce el cuello, ¿verdad? Y se deja matar. Como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? No fue como un cerdo ahí resistiéndose y oponiéndose y gritando y chirriando y haciendo... poniendo el cuello, como ya si supiera lo que le iba a ocurrir, ¿verdad? El cordero sabe lo que le va a ocurrir, ¿verdad? Y pone el cuello, no se resiste, ¿verdad? Es dócil a la hora de morir, ¿verdad? Pero nos cuesta, en cierta manera, hay una gran enseñanza en lo que es la muerte en la vida cristiana, ¿no? Los que se comportan como corderos y los que se resisten como cerdos, como chanchos, ¿verdad? Que no quieren morir. Hay algunos que son como chanchos que se resisten a morir, a entregar sus pecados, a entregarse, pero hay otros que mueren como corderitos, hermano. ¿Y cómo quiere el Señor que muramos? ¿Como corderitos o como cerdos gritando y chirriando? No, hermano, en el degolladero, ¿no? De manera que cualquiera que comiere este pan o que bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No podemos comer la copa o beber la copa del Señor. No podemos comer el cordero pascual indignamente. Hay muchos que vienen a la iglesia y comen indignamente, ¿verdad? Y están comiendo juicio y no se dan cuenta, ¿verdad? Esto no lo digo solamente por tomar o participar de la Santa Cena, lo digo por participar del culto, de la reunión. Estamos comiendo el cordero. Ahora mismo estamos comiendo el cordero. Pero si tú lo comes sin discernir, indignamente, dice, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, dice que está comiendo ¿qué? Está comiendo y está bebiendo ¿qué? Dice, juicio come y bebe para sí. No sé si un poco puedes pensar en esto. ¿Tú quieres comer juicio? Oh, madre mía, vaya palabra, comer juicio. ¿Juicio de quién? ¿Juicio del pastor? No, ¿es juicio de quién? Es juicio de Dios. Es juicio de Dios. Yo no quiero comer juicio de Dios. Dios me libre de hacer algo en el que le provoque a comer juicio de Dios. O sea, comer juicio de Dios, hermano, ¿cómo es el juicio de Dios? ¿Cómo es el juicio de Dios? El juicio de Dios es juicio de Dios. La ira de Dios es ira de Dios. Entonces, no comamos juicio, dejemos de comer juicio. Y si no estás preparado, yo te diría, mira, no escuches la palabra de Dios. Si no estás preparado para comerla con dignidad, es mejor que digas, no, yo prefiero no escuchar, porque mejor le fuera, ¿no? Bueno, ya sabéis el versículo, ¿no? Mejor le fuera no haber conocido
que después de haber conocido, ¿verdad?, volverse al fango, como la puerca lavada vuelve al fango, o como el perro vuelve a su vómito, ¿no? Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Será culpado, además, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Encima va a ser culpado. La culpabilidad puede caer sobre ti. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Será culpado. En lugar de ser exculpado, es culpado. En lugar de ser justificado o salvado, es reo, es culpable, es culpado, será culpado, como Judas por comer indignamente, por comer inmundamente. Hermano, el pueblo judío, los judíos, antes de comer, se lavan las manos de una forma tan ritual y tan minuciosamente que simboliza comer con dignidad, sin infecciones, sin virus, sin bacterias, comer dignamente, en santidad, no inmundamente, sino después de estar totalmente limpios, después de haber sido limpiada nuestra alma. Y eso es lo que se celebra en esta semana de Pascua, porque una Semana Santa, al año es solamente una Semana Santa, y las demás semanas, ¿cómo somos? ¿Verdad? ¿Cuántas semanas tiene el año? 12 por 4, 48, 49, 50 semanas, ¿verdad? Una Semana Santa al año. ¿Y el resto de las semanas cómo son? ¿Cómo son? ¿Santas también? No, esta semana todos quieren ser santos, ¿verdad? Esta semana vamos a ver las calles del cercado, las 7 iglesias, todo el mundo, yo quiero ser santo, ay, es la Semana Santa y yo quiero ser santo. Pues, ¿y las otras 40 y tantas semanas del año, qué eres? Ay, amigo. Por eso dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo, ¿no? Probémonos. Esta es una semana, el pueblo de Israel es una semana como de reflexión minuciosa, ¿verdad?, para ser purificados en ese examen, ¿no?, para que pueda comer el cordero en total, estando preparado, ¿no?, limpios, ¿no? Porque no se puede ser feliz sin santidad. ¿Cuántos dicen amén? No se puede ser feliz sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Pero yo te digo, sin santidad nadie puede ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? Sin santidad nadie puede ser feliz. El que no es santo no puede ser feliz. Será feliz un rato, parecerá que es feliz, pero en el fondo no puede ser feliz. No puede haber felicidad si no hay una santidad. No puede haber felicidad si hay culpabilidad. Donde hay culpabilidad, no hay felicidad. No hay culpabilidad. Pero si somos santificados, seremos felices. Como Dios es feliz, porque Él es santo. Y no seremos condenados ni castigados. Pero si viene, bendito sea, mejor que nos castigue, que nos corrija, antes que terminemos entregando al Hijo de Dios. Amén. ¿Sabes cómo le castigó a Pedro? El castigo a Pedro fue algo tremendo, ¿no? El Señor le hizo confesar 3 veces que le amaba, porque es muy diferente confesar 3 veces que te amo que confesar a decir yo daré la vida por ti, yo nunca te dejaré. Y Jesús, después de haberle confesado, le dice el Señor, ahora te ciñes tú y vas donde quieres, pero llegará el día en que te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres, ¿no? Estaba profetizando algo Jesús allá a Pedro, le estaba diciendo cómo iba a terminar su vida. Como un lazarillo, o sea, te llevarán donde no quieras. Y así fue, porque la historia cuenta que Pedro terminó prácticamente como ciego. Se quedó ciego prácticamente, se quedó ciego.
Y probablemente la enfermedad oftalmológica, que esa que dicen que tenía, o el aguijón, bueno, que no, pero dice que terminó con esa enfermedad en los ojos, posiblemente ciego. ¿Sabes de qué? De tanto llorar. Cuenta la leyenda de Pedro que de tanto llorar, en los ojos se le hicieron como dos cuevas, o sea, como que los ojos se le hundieron hacia adentro, ¿no? Dos cuevas terribles. Claro que Dios le perdonó, pero ya vivió quebrantado toda su vida y así lo llevaron al martirio. Y se dice que cuando iba a ser sacrificado, él mismo pidió que le crucificaran ¿cómo? Boca abajo, porque no quería que le crucificaran como le crucificaron a Jesús. Y él mismo pidió que le crucificaran con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Eso no fue el castigo, sino la honra que Dios le dio de poder morir de aquella manera, tan horrible, ¿verdad? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice otra vez, juicio come y bebe para sí, dice el verso 29, juicio come y bebe para sí, y luego dice, por lo cual, la consecuencia, ¿cuál es? Por lo cual hay muchos que, debilitados entre vosotros, enfermos y muchos que duermen. ¿Por qué? ¿Por qué están debilitados, enfermos y duermen? Porque comen la mesa del Señor, ¿cómo? Indignamente. Viene enfermedad física o en el alma, da igual. Porque hay enfermedades que no se ven, que son peores que las que se ven. Enfermos, debilitados, personas débiles, aparentemente fuertes, pero en el fondo débiles, debilitados, enfermos y dormidos, que duermen, no que estén en la cama, que duermen en vida, dormidos en vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice Apocalipsis, ¿no? Y eso ocurre, hermanos. Entonces, limpiémonos de toda levadura. Amén, en esta mañana. Terminamos leyendo en 1 Corintios 5 y oramos. Versos 6 al 8, pónganlo ahí. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. ¿Cuántos se quieren limpiar de la levadura vieja, de las falsas levaduras, de los engaños del diablo, de los engaños de tu corazón, de los pecados que ya son parte de ti, que están pegados a ti, que ya no te los puedes soltar, porque es como la barba? Yo soy un hombre pegado a la barba, porque llevo con barba más de 30 años, no sé, que no me afeito, ¿verdad? O 20, bueno, ya la barba está pegada a mí, yo no estoy pegado a la barba. Pero hay hombres que llevan el pecado también pegado a ellos, ¿ya? Y ya no se pueden despegar, ya está tan pegado, es como una costra, ¿verdad? Está pegado, no se puede despegar. Esa es la vieja levadura. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la Pascua, celebremos la fiesta, pero no la celebremos como siempre, un año más, con la vieja levadura, con la misma capa, y cuanto más viejo, más ¿qué? Más pellejo, ¿ya? Hay algunos que cuanto más viejos, más pellejos, ¿ya? Doble capa de pecado, doble capa de inmoralidad, doble capa, y cuanto más viejo la capa, una capa sobre otra, y otra capa, y otra capa, y otra capa, y al final, como la cebolla, ¿ya? Una capa sobre otra, y así, venga, a ponerse capas, ¿verdad?
Así que celebremos la fiesta, la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de sinceridad y de verdad. Panes de sinceridad y de verdad. Y esto nos habla de ser sinceros, de ser transparentes. Sed transparentes, hermanos, seamos transparentes. Seamos transparentes. Ya no andemos en oscuridad, andemos en luz, no andemos en tinieblas como de noche, ¿verdad? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lascivias, andemos como de día, honestamente, porque somos hijos de... O sea, ¿eres un hijo de luz o eres un hijo de las tinieblas? ¿Qué eres? ¿Qué te gusta más, el día o la noche? A algunos les gusta la noche, ¿verdad? Porque en la noche es cuando todo se vuelve oscuro, ¿verdad? Cuando todo se hace oscuro, cuando todo se vuelve negro, ¿verdad? Seamos como de día, como la luz de la aurora, de día, andemos como de día, honestamente, como hijos de luz, y limpiémonos de la vieja levadura y seamos panes que se puedan comer, panes de verdad, panes de sinceridad, panes transparentes, panes que manifiestan la luz de Cristo, panes de verdad, dice, y de sinceridad. Amén.